palabra, recordando que hace 2 semanas nosotros comenzamos a tratar un tema bien especial. En Efesios 6:14, en la parte A, dice la escritura en la Nueva Traducción Viviente: defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad. ¿Recuerdan esa enseñanza, verdad? Y decíamos, ¿qué es lo que necesita saber usted? Ponerse el cinturón de la verdad. ¿Cuántos estuvieron en la enseñanza hace 2 semanas? Levante su brazo los que estuvieron para no repetir de nuevo. Bueno, bajen. Algunos no se acuerdan si estuvieron hace 2 semanas, entonces, pero igual no voy a repetir todo. Pero les dije, para que no se olviden, voy a tomar referencia a eso, acuérdense de un futbolista con la pantaloneta sin elástico. ¿Se acuerda? Entonces dice, cierto, dice, ¿y en qué versículo estaba ese? No, no hay ningún versículo, es el asunto de la referencia para que no se olvide. Ahora, hablamos en esa ocasión de la armadura del cristiano y del cinto de la verdad. Y acordamos, claro, en Dios, que la palabra nos está instando a que nosotros seamos hombres, mujeres, jóvenes, niños, que hablemos con verdad. ¿De acuerdo? Todos estamos claros en esto, hablar con verdad. Pero también decíamos, hay momentos donde por ahí se nos va una mentirita y ya forzamos un poquito y dice, bueno, no es que era una mentira gigante, pero mentí, hice algo que no era. Pero, ¿sabe lo que me ha pasado en estas 2 semanas? Que es interesante. Alguien se me acercó y me dijo, pastor, yo sí digo la verdad. Yo nunca me quedo callado. Yo digo las cosas como son y de frente y no tengo miedo a nada. Y me quedé pensando y dije, bueno, a ver, una cosa es decir la verdad y otra cosa es ir golpeando al que se asoma por ahí en el camino e ir ofendiéndole. Entonces, creo que vale la pena el pensar sobre este detalle en esta enseñanza de esta tarde. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que el hijo, conversando con su papá frente a sus amigos, le lleve aparte y le diga, papi, te digo algo, tu aliento no está bien. Bueno, le puede pasar. A que el mismo hijo, diciendo la verdad, le diga frente a los demás, tu aliento apesta. Horrible, ¿verdad? Las dos formas, dijo la verdad, sí o no. Pero, ¿cuál es la diferencia? La forma como usted lo dijo. El punto es este, que nuestras palabras día a día están siendo evaluadas por las personas que nos rodean. Y pensaba en esto porque no hay forma de que alguien pronuncie palabras si no tiene una lengua. Sí, eso tenemos claro. Pero es interesante que tan importantes son las palabras y tan importante es la función de una lengua, pero se le pone poca importancia. Por ejemplo, yo he acompañado a mi esposa, a mi hija, cuando dicen queremos irnos a comprar cosméticos. Esa es una tarea dura para un varón, porque usted no sabe ni qué nombre tiene eso, pero hay vitrinas gigantes de todo. Nombres no me digan ahora que les diga porque no voy a reprobar eso. Pero entre todas esas tiendas de cosméticos y todo, usted no va a encontrar ningún cosmético especializado en embellecer la lengua, ¿o sí? No, ¿verdad? Dice, no, yo le voy a mandar al gimnasio a la lengua para que esté en forma. No, nadie dice eso. Tampoco le dice, le voy a poner a dieta a la lengua para que no se engorde. No, no pasa eso. ¿Qué sí sucede con el resto de nuestro cuerpo? Que estamos pendientes. Nadie se mira al espejo en la mañana o antes de salir y dice, se peina bien guapo y dice qué hermoso que soy y todo eso. Y después saca la lengua y dice, a ver, veamos cómo está, bien, amanecido bien y todo. No, no está haciendo eso. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pendientes de nuestras posesiones, estamos pendientes de que el closet esté con la ropa más bonita y es bueno, es un detalle. Pero no consideramos este detalle de la lengua, sus implicaciones y la responsabilidad que implica para el creyente lo que dice y lo que hace. Ahora, la escritura, la palabra de Dios, así como hay diferentes tipos de personas, hay personas altas, bajas, pequeñitas, blanquitas, hay con el cabello rizo, con el cabello lacio y características diferentes. También hay personas que son muy amables, personas que son muy serias, y etcétera, en las características ahí.
La palabra nos habla sobre diferentes tipos de lenguas. ¿Quieren conocer los tipos de lenguas? Bueno, no es una clase, por cierto, de cocina ni nada de eso. Es un tema sobre la palabra. Dice en el Salmo 5:9, voy a usar la Nueva Traducción Viviente para esos versículos. En el Salmo 5:9 dice la Escritura: su lengua está llena de adulaciones. Es la lengua lisonjera. ¿Qué es la lengua lisonjera? La palabra lisonjera significa aduladora, aduladora. Piensen esto. Y usted está diciendo, bueno, yo conozco a alguien así. No, no piense así, más bien concéntrese en lo que dice la palabra. En el Salmo 12:3 habla sobre la lengua jactanciosa. Y dice la Escritura que el Señor les corte esos labios aduladores y silencie sus lenguas jactanciosas. Hay otro tipo de lengua, la lengua mentirosa. Proverbios 26:28, la parte A, el inicio, dice: la lengua mentirosa odia a sus víctimas. ¿Cuántos tipos de lengua tenemos hasta ahorita? 3, miren, ya, pero todas están así como, no, yo no quiero tener esa lengua. Hay otra lengua, la lengua fraudulenta. El Salmo 122 dice el escritor: rescátame, oh Señor, de los mentirosos y de todos los embusteros. Fraudulenta, cuando nosotros hacemos fraude. Otro tipo de lengua, la lengua malvada. En el Salmo 10:7, en la Nueva Traducción Viviente, dice la Escritura: su boca está llena de maldiciones, mentiras y amenazas. Tienen maldad y violencia en la punta de la lengua. Y usted ahora va pensando, dice: sí, me consta, tengo algunos conocidos. Otro tipo de lengua, lengua apacible. Bueno, qué lindo, vamos a tener descanso aquí ahorita. Otro tipo de lengua, lengua apacible. En Proverbios 15:4, la primera parte, dice, me gusta este versículo, si usted puede guardarlo ahí, dice: las palabras, suaves son un árbol de vida. Y pensaba cuando leía esto, digo, usted ha enfrentado o ha estado frente, mejor dicho, a un árbol frutal, de la fruta deliciosa que usted quisiera, de pronto unas mandarinas, unos aguacates, y dice: wow, qué genial este árbol. Dice la Escritura acá que las palabras suaves son como árbol de vida. Otro tipo de lengua, la lengua detractora. Y la palabra detractora, porque está escrito acá, dice, es alguien que desacredita a otra persona o que difama. Y en Proverbios 17:4 dice: los malhechores están ansiosos por escuchar el chisme, los mentirosos prestan suma atención a la calumnia. Y finalmente, Proverbios 25:23 dice: tan cierto como el viento del norte trae lluvia, la lengua chismosa causa enojo. ¿Usted sabía todos esos tipos de lenguas que hay? ¿Sí conocía? No. Miren, hemos enlistado, no sé, si más de 6 tipos de lenguas. Y podríamos seguir enlistando. Dije, bueno, vamos a cortar ahí un poquito el listado de lenguas. ¿Por qué? Porque la lengua puede dañar un matrimonio, o puede que un hogar sea placentero, o que sea un desierto. La lengua puede traer divisiones en la iglesia, o puede atraer personas a Cristo, o puede alejarlas. La lengua puede honrar a Dios o puede maldecir su nombre. Entonces, uno se encuentra y dice: es increíble, la lengua tiene tanta influencia, y uno muchas veces no le considera en la verdadera influencia que tiene. Proverbios 18:21, en la parte A, tenía razón Salomón cuando dice: la lengua puede traer vida o muerte. Es obvio que tiene mucho que ver en nuestra vida la forma como usamos la lengua. La pregunta que se hace aquí el creyente, o que puede hacerse el creyente, dice: ¿cómo estás usando tu lengua? ¿Cómo estás? No solamente te sirve para saborear el delicioso helado, ni los chupetes, que a los niños les encanta mucho, sino que le está diciendo cómo tú estás usando tu lengua, porque las veces que tú hablas
tienes solamente dos opciones. La una, traes vida, o la otra, traes muerte. En la mañana hoy, al cerrar la vigilia, por cierto, estuvimos de vigilia y felicitaciones a los que estuvieron acá toda la noche, qué buen tiempo que tuvimos. Y hoy en la mañana estaba compartiendo este versículo en Romanos 3:13 al 14. Vamos a ir, por favor, en sus Biblias, a Romanos 3:13 al 14. Y aquí, ¿qué es lo que sucede? Dios hace un examen como que si fuera un médico y comienza a revisar al hombre natural, al ser humano. Y le dice, a ver, abra la boquita, vamos a revisarle su boca. Y nos abre la boca y en Romanos 3, 13 y 14 nos encontramos con el siguiente diagnóstico de parte de Dios. Dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Eso es lo que hace el diagnóstico. Primero, le dice, hay lenguas que pueden parecer un sepulcro abierto. Imagínese, usted está pasando y un cementerio se ha abierto, el lugar donde están los cuerpos en putrefacción, el olor nauseabundo que emite eso. Otra cosa que le dice en el diagnóstico, con su lengua engañan. Toda lengua mentirosa, dice la Escritura, que es abominación a Dios. Otra cosa que hace en el diagnóstico dice, es veneno de áspides, de serpientes, en la lengua que hay debajo de sus labios. Y yo sé que algunos han dicho, yo prefiero que me golpees a que me insultes y me digas todo aquello. Porque de una u otra manera, los palos y las piedras van a dañar su cuerpo y posiblemente habrán heridas que van a sanar luego. Pero las heridas provocadas por la lengua incluso pueden durar toda una vida. Y por eso la Escritura dice, hay veneno en sus labios. ¿Sabe? Nos hemos encontrado con creyentes, con cristianos, aman a Dios, anhelan hacer las cosas bien, pero que dice, pero en el tal año, en tal lugar, este hermano me dijo esto y desde ahí yo no le puedo ni ver, no le saludo, no me llevo, o por esa razón yo me alejé de mi familiar, o por esa razón yo no me llevo con mi hermano o con mi papá. ¿Sabe? Por eso es lo que la Escritura dice, nosotros podemos traer vida o muerte con nuestra lengua. Y finalmente en el versículo 14, en el diagnóstico que Pablo hace aquí a través de la palabra, dice, llena de amargura y usa maldiciones. El lenguaje natural de alguien que está lejos de Dios es continuamente maldiciendo. Automático. No sé si usted conoce amigos, conocidos que por cada frase han dicho alguna mala palabra, alguna maldición. Y uno dice, ¿cómo pueden hablar así? No se entiende. Pero eso no va más allá. ¿Cómo reacciona usted cuando se da un golpe, obviamente no previsto, con el martillo en su dedo? Ninguno dice gloria a Dios. Pero muchos cristianos se les sale esa naturaleza que no es la santificada. ¿Cómo usted reacciona jugando a fútbol? Le quitan o le golpean por quitarle el balón y se le sale una palabrota al líder de algún ministerio. ¿Sabe qué es lo que está pasando? Su naturaleza se expone. ¿Qué es lo que pasa con los jóvenes, los adolescentes en su universidad, en su lugar de estudios o en su trabajo, cuando disfrutan de los chistes en doble sentido, de los chistes vulgares? Y también ¿quieren que les cuente un colorado? No puede estar usted metido en eso. Sin embargo, también lo hace. Las cosas que tú nunca dirías dentro de la iglesia, sin embargo, las usas frecuentemente fuera de ella, perdón. Entonces, tu autenticidad como cristiano siempre va a estar
en duda. Ahora, me llamó mucho la atención esto. En la Europa medieval se usó una palabra que asociaba con la iglesia, con las catedrales, por la belleza que tenía y porque decía, bueno, ese lugar es un lugar especial. Le comenzaron a nombrar con el término, con la palabra fano en la Europa medieval. Recuerde esto. Y esto indicaba que era bello. Por ejemplo, decía, la catedral es fana o fano. Decía, es bello, esa edificación es preciosa. Pero posteriormente se agregó un prefijo a ese fano y se usó profano, que significaba fuera o frente a la iglesia. Entonces se creó un lenguaje fuera de la iglesia y un lenguaje dentro de la iglesia. Y sabe que muchas veces, ya no estamos obviamente en la época media o medieval, pero muchas veces nosotros estamos todavía viviendo esas rutinas no santificadas, de hablar de una manera en el mundo y de hablar de otra manera dentro de la iglesia. Palabras que tú nunca dirías dentro de la iglesia, las dices libremente fuera de la iglesia con tus amigos. Palabras maldicientes, palabras hirientes. Pero no solo las palabras. ¿Cuántos de ustedes han caído también en usar el chat para ir diciendo maldiciones o palabras ofensivas abreviadas como una forma coloquial de comunicación? Eso es lo que está sucediendo actualmente. Nosotros revisábamos hace un tiempo el chat de algunos chicos ahí en el colegio y decía, era lo mismo, como escucharles, pero abreviaban las malas palabras y todo y llenaban los chats con eso. Y muchos de esos chats eran de jóvenes cristianos. ¿Y por qué usaban esa forma? Porque querían parecerse a sus amigos. Decían, bueno, si él escribe eso, yo también pongo, abrevio. Por último, no estoy diciendo nada, pero estás diciendo con tu chat, estás dando o certificando este detalle. Pero la palabra te dice, si tú estás usando una cosa en un lugar y otra cosa en otro lugar, tu veracidad como hijo de Dios no es la correcta. Una característica distintiva entre un hijo de Dios y alguien mundano va a ser tu lengua. Mira. Interesante esto, me llamaba mucho la atención. Ahora, Santiago 1:26 dice, el escritor Santiago dice, si afirmas ser religioso pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. Mire lo que dice la palabra. Si no controlas tu lengua, tu religión, lo que hagas en cualquier lugar, no vale nada. Nosotros muchas veces cuando estamos en medio de una pelea, un pleito, un enojo en casa, esposos y esposas se dicen cualquier cosa. Cuando estás lleno de iras con tu hijo, con tu hija, le dices cualquier cosa. ¿Sabe lo que te está diciendo? Tu cristianismo es solamente una apariencia. Y qué tan importante es recordar esto, porque la palabra nos está diciendo a nosotros, ten cuidado de lo que hablas, porque el hombre no puede cubrir su corazón, no puede cubrir su corazón. Jóvenes, cuando algunos les complica más, cuando les sale una espinilla por ahí, ¿qué es lo que hace? Primero se asusta frente al espejo. Y después está viendo cómo le tapo, cómo quito eso. No solo le pasa a los jóvenes, sino a los más grandes. Pero en el tema de la lengua no hay forma de maquillar. No hay forma, porque tarde o temprano va a ser descubierto tu corazón. Porque tu garganta seguirá abierta. Si hay odio en tu corazón, si hay amargura en tu corazón, si hay resentimiento en tu corazón, tarde o temprano saldrá por tus labios. Tarde o temprano. Por ejemplo, si usted ama el deporte y está en un grupo de amigos, ¿qué es lo que va a hablar usted? Del deporte, del equipo de sus amores, de la camiseta, de la noche amarilla, de la noche blanca, de ni sé qué noches nomás, pero va a hablar de eso. Si a usted le gustan los autos,
¿De qué va a hablar? La marca, el modelo y que esto y los precios y todo, ¿verdad? Si a usted le gusta la cocina, ¿de qué va a hablar? De eso. Y cada uno va a hablar de lo que le gusta. Entonces, un joven, un creyente, un hijo de Dios, si tiene amargura en su corazón, si ha guardado rencor o resentimiento, en cualquier lugar donde tenga la oportunidad va a hablar sobre eso, va a mencionar sobre eso, en cualquier lugar. Pablo dice, aquí habla muy exactamente cuando hace esta evaluación, la raza humana está descontenta, maldiciente. Y Pablo está también pensando en lo siguiente cuando escribe, no necesariamente cuando llegas a Cristo dejas eso. Y usted va a decir, ¿en serio? Sí, yo ya le acepté a Jesús en mi corazón y mi lengua sigue haciendo destrozos. ¿Qué pasa? Pablo va a viajar a visitar a la iglesia de Corinto. Y vamos a buscar en 2 de Corintios 12:20. 2 de Corintios 12:20. Miren lo que dice Pablo a la iglesia de Corinto, a los hermanos ahí en Corinto. Esto es tremendo. Es como que alguien ya escribe a la iglesia su presencia. Piensen esto, miren, yo digo, Señor, que tu misericordia pueda ayudarnos aquí, porque es difícil escuchar esto. Pablo escribe en 2 de Corintios 12:20, pues temo que cuando vaya no me gustará lo que encuentre, y que a ustedes no les gustará mi reacción. Temo que encontraré peleas. No hay aquí, ¿cierto? Celos, tampoco. Enojo, egoísmo, calumnia, chismes, arrogancia, conducta desordenada. Mire ese listado. Si parece que está escribiendo a un sindicato o que está escribiendo a la Asamblea Nacional o que está escribiendo no sé qué, no parece que está escribiendo a una iglesia. ¿Por qué está escribiendo esto? ¿No se supone que la iglesia debe ser un lugar diferente? El lenguaje profano dentro de la iglesia, en la reunión de líderes, en la célula o en la consejería, puede ser una indicación de que tu lengua no está dominada por el Espíritu Santo. Y ahora en Colosenses, Pablo después trata el tema, Colosenses 4:6, la escritura dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Usted va a decir, ¿qué tiene que ver esto del salero, de la sal? Porque yo le puse el título, ¿dónde está? O si me pasa del salero, necesito el salero. Recuerda el título, y usted hasta ahora decía, ¿qué tiene que ver el salero con todo esto? Acá viene. El punto es que nosotros tal vez no entendemos con claridad lo que Pablo está refiriéndose, porque en el contexto de Pablo, la sal era muy preciada. Y mire esto, muchas veces el salario de un soldado romano se pagaba con sal. ¿Sabía eso? Usted llenito la billetera de sal, estoy billeteado ahora. No estoy salado, estoy con dinero, estoy yendo con dinero. Pasaba eso en esa época. Y por eso Pablo dice, la gracia, sea agraciado, pero le está diciendo, sea sazonado. ¿Por qué? Porque la sal se usaba primero para preservar los alimentos, porque en esa época no es que había los mega refrigeradores ni nada diciendo, bueno, podemos guardar aquí. No. Guardaba de la putrefacción a las carnes. Pero también era muy apreciada porque sazonaba la comida. Y estaba pensando en esto, a mi esposa le decía algunas preguntas. ¿Cuántos han visto MasterChef? ¿Se han visto? Sí. Y después andan con los niños, ¿qué te parece mi emplatado? Solo un huevo frito ahí puesto en el plato. Y jugando, ¿no? Y algunos han hecho eso en casa también. Pero, ¿qué es lo que estábamos pensando en esto? Decía, ¿cómo es el asunto de los delantales? Entonces, el delantal blanco, ustedes me ayudan, dice que es para todos los que participan. Pero hay un delantal negro.
¿Qué significaba eso? ¿Qué significa eso en ese reality? Estás en riesgo de eliminación, ¿cierto? Si te equivocas, estás afuera después de la siguiente jugada. Pero no sabía, eso me enteré, que había un delantal plateado. Plateado, déjenme ver si era plateado. O sea, plateado, dice plateado acá. Y ahí sí yo no he visto eso. Pero ¿qué decía este delantal? Dice que tenías inmunidad, es decir, eras un duro en la cocina. ¡Wow! Te podías pasear con el delantal plateado diciendo aquí nadie me molesta porque yo estoy ahí. Y había también un delantal rojo o azul que es cuando se hace equipos. Miren lo que uno se aprende, aunque no sepa cocinar, pero ya al menos sé de delantales. Entonces, ¿qué es lo que uno revisa en esto? Que la sal, Pablo está diciendo que usted use la sal y hace referencia a la lengua. ¿Por qué? Porque hay una manera especial en el contexto de decir, usted puede hacer que sus palabras sean deleitosas, deleitosas. Y piensa en una comida que sea supremamente excelente para usted. ¿Ya le tiene en la mente? Que le guste, que sea su comida, wow. Si estoy de cumpleaños, invíteme en eso, por favor. Y algún rato alguien me preguntaba, los chicos siempre en el colegio, siempre hacen preguntas, ¿no? Y me dice, ¿cuál es su restaurante favorito? Le digo, bueno, no tengo mi restaurante favorito. ¿Y su plato favorito? Y le digo, ese plato nunca lo vas a comer, le estaba diciendo recién a unos chicos. Dice, ¿y por qué? ¿Que vale mucho? No, bueno, vale mucho, pero no lo vas a conseguir en ningún lugar del mundo. Y dice, ¿cómo? ¿Qué es en otro planeta el restaurante? No, le digo, porque ese plato, no hay lugar que alguien haya comido la lasaña como hace mi esposa. Y ellos, ¡ah! ¿En serio? Entonces no lo vas a poder comprar en ningún lado. Y yo estaba, y le he dicho a mi esposa, eventualmente le digo, oye, hazte una lasañita y todo eso, algún rato, si ustedes quieren eso, pues me avisan para yo animarle a mi esposa. Pero piensen en algo deleitoso, algo que sea rico para usted. Pablo le está diciendo, así como piensen eso, algo deleitoso, tienen que ser sus palabras. Cuando usted se dirige a otras personas, que pueda ser deleitoso, que esa persona se pueda sentir valorada, amada. Y quiero compartir con ustedes algunas palabras valiosas que nosotros, después de escuchar esto de la lengua, de hablar la verdad, podemos incorporar en nuestros buenos hábitos para tener gracia en nuestro hablar. ¿Están listos para apuntar? Número 1, escuche, son 5 nomás, así pero rapidito, enlistamos. Número 1, diga por favor. A ver, repitan, por favor. ¿Saben decir la palabra mágica? La palabra mágica, diga por favor, diga por favor. ¿Cuánto se nos olvida decir por favor? ¿Por qué? Si es mi hijo, pasa rápido eso. Diga por favor. ¿Por qué? ¿Sabe qué demuestra la palabra por favor? Demuestra humildad y el trato a la otra persona con dignidad y honor. Cada vez que usted le dice por favor, significa yo te valoro a ti y te trato con honor y te dignifico. ¡Oh, qué bonito! Yo decía, Señor, ayúdame a decir por favor permanentemente, porque yo a veces no digo, por el apuro, presa, rápido, y así, uno ya sabe cómo hablamos, ¿no? Otra segunda recomendación para que sus palabras sean con gracia, sazonadas. Número 2, diga gracias. A ver, repita. Qué bonito hasta suena, parece un coro. Afinado, suena, la vibración es genial, así. ¿Sabe? ¿Cuándo fue? Pregunta acá. ¿Cuándo fue la última vez que le agradeciste a tus papis por el cuidado que ellos han tenido contigo? Jóvenes, ¿cuándo fue que le miraste a los ojos y le dijiste, ya dicen, en la otra predicación hace un mes me hicieron decir? ¿Cuándo le dijiste gracias por tu esfuerzo? Por amarme y estar pendiente de comprarme eso que tal vez no lo habría tenido o que anhelaba. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste gracias?
¿Cuándo fue la última vez que agradeciste a tu esposa por cocinar delicioso? A ver, esposos, ¿cuándo fue la última vez que le agradeció a su esposa por cocinar delicioso? Y por ahí alguien está diciendo, ni cocina. No, 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 estoy diciendo por cocinar. Cuando cocinó, no, no esté ahí sacándole, sacándole en cara algo. Y si no le fue bien en la cocina a su esposa, eso es interesante, al menos dígale, amor, esta cena para mí será inolvidable. Pero le dice gracias. Esto me llamó la atención, miren, es sorprendente. Jóvenes y para toda la iglesia y es una buena reflexión. Se hizo una encuesta, pequeña encuesta, entre varios restaurantes de una pequeña ciudad. Y a los meseros, a los que sirven las mesas, les preguntaron, ¿cuál es el mejor día y cuál es el peor día que tú te sientes en tu trabajo? ¿Y sabe cuál fue la respuesta de ellos? El peor día en que son tratados al servir las mesas eran los domingos. Y tristemente, la mayoría de cristianos salían de las iglesias y iban a comer en los restaurantes. Increíble. ¿Por qué? Un cristiano dando mal testimonio porque no podía decir gracias a un mesero. Ah, y por cierto, algo más dicen los meseros. Y dice, son los que menos propina dejan. Yo digo, no puede ser eso, necesitamos cambiar, mejorar un poquito. Número 3, palabra tercera, para que nuestras palabras sean sazonadas. Diga, te aprecio. Repita. Es un tesoro para el corazón cuando alguien le dice, te aprecio o te amo. ¿Sí o qué? Se le hace corazoncitos en los ojos cuando escucha eso. Dan sabor al corazón. Cuarta palabra. Esta palabra es, esta sí tiene, bien sazonada es. Cuarta palabra, la palabra perdóname. Repita. Ve, ahí dicen más bajito. Diga sin miedo que no hay nadie al frente ahorita. Diga 2, 3, perdóname. Ve, por ahí deletrearon hasta eso. ¿Sabe? Esta palabra es bien sazonada, pero el problema es que es muy poco usada. Porque no queremos reconocer nuestras equivocaciones con facilidad. Nos cuesta. Piense, ¿cuándo fue después de haberle agredido verbalmente a alguien, fue y dijo, perdóname, me equivoqué? Perdóname. Yo les voy a contar un testimonio, espero que no vea, bueno, si ve ya ni modo, pero me pasó algo. No voy a contar detalles. Pero en una reunión del equipo, estuvimos bromeando con profesores, y dije algo, y era una broma, no era ofensivo, no tenía esa intención. Y la otra persona se enojó tanto conmigo, y yo sentí y me reclamó ahí de frente y todo eso. Tal vez estaba muy sensible por algunas cosas y yo tuve que acercarme y decirle, perdóname por favor. No quería saber nada de mí y por favor, perdóname. Era una palabra, no era algo así, tal vez lacerante y todo. Pero de pronto en el momento no era lo indicado, no era adecuado. Y fue difícil. ¿Y sabe qué? Ya no pude resolver eso porque ya se fue enojada esta persona y todo eso. Tuve que buscarle después y a ponernos de acuerdo. Dice, no, yo más bien actué mal y todo eso, pero miren, me costaba, a mí me daba vergüenza también decir perdóname y después que digan, y el pastor le ofendió a esa persona y todo. Por eso digo, si ya ve el video ya capaz que sacan de ahí, dice, ve lo que pasó, fue verdad. Podemos equivocarnos, pero si uno dice perdón, me equivoqué, usted va a sazonar sus palabras. Número 5. Esta va conectada con la anterior y es, te perdono. A ver, repita, te perdono. Otra vez hacen bajito, ustedes algo les pasa con esas dos palabras. Vamos de nuevo, 2, 3, te perdono. ¿Qué pasa cuando el esposo le pide perdón a la esposa? La esposa, háblale a la mano, no te escucho.
Los hijos le piden perdón al papá, el papá está enojadísimo, no quiero saber nada, o viceversa. Los hijos se van a dormir sin querer comer ni hablar. Te perdono, no hay más palabra, no hay palabra, escuche esto, a mí me gustó tanto, dice, no hay palabra más poderosa para el ser humano que pedir perdón y perdonar. Matrimonios pueden ser restaurados con estas dos palabras. Puedes restablecer la relación con tus padres con estas dos palabras. Puedes volver en amistad con tus hermanos, con tus amigos, con estas dos palabras. ¿Y sabe lo que es el resumen de esto? Es que con estas palabras son recomendaciones para el creyente. Uno puede comenzar a cambiar el sabor de sus palabras. Imagínense que diga esa persona cuando habla, hay un deleite cuando habla. O si no, mejor me alejo porque es peligroso que me diga alguna cosa que me va a herir o me va a lastimar. La pregunta final, ¿está sazonada tu boca? Recuerda que Pablo le está diciendo en Romanos, hay mentira, hay maldiciones en esos labios. Pero en este momento la pregunta es, ¿cómo está tu boca sazonada? Los estudiosos de la lingüística dicen que una persona promedio tiene 700 oportunidades de hablar en un día. Desde que se levanta, me voy al baño, hola, ¿qué tal? 700 oportunidades en el día de hablar. Y cerca de 12,000 oraciones, y hablará cerca de 12,000 oraciones, que son como 50,000 palabras cada día. Algunos hablamos menos, otros hablan más, pero el promedio estamos diciendo acá. Pero imagínese que todo lo que habla usted en un día se haría un libro. Todo lo que diga. ¿Sería publicable ese libro? ¿Quisiera usted que se publique todo lo que dice? Y usted dice, no está tan bueno. ¿Cómo está tu lengua? Y la recomendación que la palabra nos dice, habla. Y Pablo le está diciendo a la iglesia de Colosas, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno. No hay cosmético para la lengua, pero sí hay la presencia del Espíritu para transformar nuestro vocabulario. Y entonces usted puede decir y hablar con verdad, puesto el cinto de la verdad, de manera sazonada. De tal manera que la otra persona se siente edificada para vivir y crecer en el cristianismo. Pero también la recomendación de la palabra nos dice, una persona que no conoce de Dios, ni por más que quiera hablar bien, siempre su inclinación va a ser lo contrario. Y por eso en esta tarde también la invitación para aquellos que todavía no han aceptado a Cristo Jesús en su corazón, le digan, Señor, yo me doy cuenta que mis labios y mi vocabulario es procaz. Eso es. No edifica, lacera, daña, corrompe. Y dice la palabra que Él nos limpia, nos lava y nos sana. Y el concursante del reality se acerca con su plato frente a los jueces y deja en la mesa el plato, y los jueces lo primero que hacen es observar la imagen, ¿cierto? Dicen, bueno, el emplatado está, etcétera, lo que sea. Pero no se queda ahí la evaluación. Sacan un tenedor o un cuchillo o una cuchara y prueban. Y no importa si es que ese plato haya sido decorado de la más brillante manera, si ese plato no tiene sal, te pondrás el delantal negro en ese momento o en ese reality. Y te acercas tú ante el autor de la vida y tú le presentas tu vocabulario, tus palabras. Y él te examina, así como en Romanos. Y puede decir, como leíamos en los Salmos también,
Como leíamos en Proverbios 15:4, las palabras suaves son un árbol de vida. O tal vez puede decir lo contrario, está llena de mentira, está llena de adulaciones, es contrario a la verdad. Pregunta final para la iglesia, para nosotros como hijos del Señor. ¿Cómo está tu lengua? ¿Cómo está mi lengua? Y porque es una manera poderosa para estar equipado en Dios con la armadura que solamente Él puede ponernos para avanzar firmes contra las acechanzas del maligno. Yo estoy firme en Dios y avanzo firme porque mis labios cada día son purificados. Póngase de pie, por favor. Por eso el día que nos acercamos ante el Señor y cantamos alabanzas, suceden milagros en medio de ese tiempo. Cuando usted ora y le busca al Señor en esos tiempos devocionales, surge transformaciones. Cuando usted predica la palabra, esa palabra de verdad, su corazón es tocado y transformado. Cuando usted bendice a alguien, usted es bendecido. ¿Por qué? Porque la palabra puede dar vida o puede dar muerte. Y yo sé que los que están aquí, los que hoy en el propósito de Dios nos ha convocado en esta tarde, es para que nosotros recordemos que su palabra es verdadera y mi palabra tiene que ser sazonada para edificación de los que nos rodean. Señor, en esta tarde venimos ante ti reconociendo que somos desobedientes muchas veces, porque hablamos a la ligera y hablamos sin control. Permitimos que la ira, permitimos que el enojo, el resentimiento que está en nuestro corazón salga por nuestros labios y dañe a los que amamos, a los que nos aman. Al venir ante ti, Señor, queremos decirte que tú seas en tu bondad y misericordia ministrando nuestros corazones. Porque cuando un corazón es transformado y es tocado por ti, mis labios son transformados, mis palabras son sazonadas. Por eso tú les dices a los discípulos, ¿de dónde procede? ¿De dónde procede aquello que es impuro, incorrecto, dañino? De un corazón que está dañado. Y venimos, Señor, al que es poderoso para sanar, restaurar un corazón roto y levantarlo para tu gloria, y que nuestros labios puedan hablar de manera sazonada en todo tiempo. Enséñanos, Señor, a decir gracias. Enséñanos, Señor, a decir perdóname. Enséñanos a decir te perdono. Enséñanos a decir te aprecio tanto, te amo. Enséñanos a que cada palabra que salga de nuestros labios sea de bendición, sea sazonada y sea un aliciente para el espíritu, Señor. Pero también cuando acudimos a ti sabemos, y tu presencia nos muestra, que muchas veces mis palabras han dañado corazones, han herido, han lastimado. Vengo a ti, Señor, porque así como pude ser lastimado, yo también lastimé, yo también herí, Señor. Y quiero alcanzar misericordia de tu mano, perdonando si es que hubo alguien en el camino, en mi camino, que me dañó y que yo he guardado en mi corazón ese daño, y eso me ha permitido solamente estancarme y dejar que mi amargura salga cada vez que hablo, porque no puedo pedir perdón si no estoy decidido a perdonar. Por eso en esta tarde, en el nombre de Jesús, perdono, suelto, libero a aquellos que me ofendieron con sus palabras, pero también pido de tu misericordia para que me perdones
por aquellas cosas que yo dije y ofendí. Gracias por tu bondad en esta tarde, porque tú hablas a nuestro corazón y nos dices, Señor, que la única manera de permanecer firme contra las acechanzas del enemigo, la única manera de ser victorioso en medio de ese tiempo difícil, es siendo transformado en el corazón, y la evidencia en nuestros labios serán una muestra de esa reconciliación contigo.